Muchas gracias a todos por la asistencia, muchas gracias por esa presentación. Como ya me presentaron, yo trabajo para una compañía que se llama Oracle y les doy ahí un pequeño contexto sobre esta compañía para los que de pronto no conocen. Oracle es una empresa que se dedica a nivel mundial a desarrollar tecnología y a garantizarle a diferentes entidades, a diferentes usuarios que puedan tener soluciones de inteligencia artificial, soluciones de tecnología, soluciones para analítica de datos y diferentes tipos de soluciones, tanto en la nube como a nivel on-premise para diferentes entidades. Entonces, como bien me presentaron, mi nombre es Laura Zuluaga, en este momento trabajo para esta compañía Oracle y nos basamos más que todo en estas soluciones en la nube, en donde lo que buscamos es llevar a esas personas, a diferentes entidades, a diferentes empresas, a startups, la nube para que puedan correr sus aplicaciones, tanto de inteligencia artificial como de otras cargas de trabajo. El día de hoy les traemos un tema muy interesante para que cuando ustedes escuchen la palabra RAG, ustedes ya puedan decir, yo sé cómo funciona eso. Les traemos una explicación acá conceptual de cómo funciona el RAG, para qué nos sirve, y la idea es que ustedes se vayan de acá el día de hoy sabiendo cómo esa inteligencia artificial, ese RAG, esa recuperación aumentada, nos puede servir para diferentes casos de uso. Y probablemente cada uno de ustedes en sus cabezas tendrá un caso de uso o una idea o va a implementar un negocio utilizando este tipo de tecnología. Por eso es muy importante que estemos al día con la tecnología y que sepamos cómo funciona. Empecemos un poquito por esta parte que yo les decía que es el problema. Hace muchos años lo que pasaba en las industrias, lo que pasaba en las diferentes empresas, lo que pasaba en las entidades organizacionales, lo que pasaba en todas partes es que no teníamos datos. Entonces pasaba que yo montaba mi microempresa, mi startup y no tenía datos de esas transacciones que hacía día a día, de esos procesos que yo ejecutaba día a día. Y al final eso se volvía súper complicado porque la única forma de que alguien pudiera seguir esos procesos o pudiera tomar decisiones era basado en la información que tenía otra persona en la cabeza. Esto era súper grave hace muchos años porque pues no tomábamos decisiones basadas en información y pues eso es súper grave en la vida y en la industria en general. Entonces, ese era el problema hace muchos años. Ya hoy en día el problema cambió y es que con la tecnología hemos logrado alcanzar todos los tipos de datos. Ya tenemos un montón de datos, tenemos millones de información, pero no sabemos cómo utilizarla. Entonces lo que pasa muchas veces es que tenemos información que viene en archivo Excel, tenemos otra información que está guardada por allá en un computador súper viejo, tenemos información que está por allá en una base de datos y tenemos un montón de fuentes con un montón de datos, pero como toda está desperdigada, no sabemos cómo utilizarla. Ahí digamos que el problema sigue siendo muy grave y es incluso igual de grave que cuando no teníamos los datos, porque cuando no teníamos los datos no podíamos tomar decisiones informadas, pero teniéndolos tampoco podemos tomar decisiones informadas si los tenemos así desperdigados y no sabemos dónde ir a buscar cuando necesitamos algo específico. Si yo tengo 1000 manuales de uso, tengo 1000 PDFs, tengo 1 millón de Excel por allá guardados en diferentes partes y necesito un dato muy específico, ¿cómo hago para saber exactamente dónde está esa cosa que yo necesito? Entonces, este problema de tener tantos datos, tener tanta información, pero tenerla desperdigada y de pronto no saber cómo utilizarla sigue siendo igual de peligroso porque mis decisiones no son informadas. ¿Cuál es el impacto que esto día a día a mí me genera? Por ejemplo, en una empresa, en una entidad, yo voy a perder horas de trabajo, voy a atender personas buscando una pequeña parte de información sin saber exactamente dónde está y pues básicamente eso me va a generar un costo porque el tiempo a mí como empresaria o como persona que trabaja en una startup me cuesta plata. Entonces, eso pues es un costo que realmente nosotros asumimos cuando no tomamos acción sobre esta información. Lo segundo es que cuando yo haga una pregunta, por ejemplo, yo tengo una empresa que vende naranjas y hago una pregunta de cuántas naranjas vendimos la semana pasada. Si yo no sé dónde tengo esos datos, si yo no sé dónde guardé esa información, no sé a dónde acudir para encontrarla, lo que me toca hacer es empezar a preguntar, venga, ¿usted cuántas naranjas vendió ayer? ¿Cuántas vendió antier? ¿Cuántas vendió el martes, el lunes? Y a mí lo que me toca hacer es empezar a confiar en la memoria humana, lo que probablemente me va a generar que la respuesta sea inconsistente. Entonces sigue siendo una respuesta inconsistente, yo sigo sin tener la información real y los hechos reales. Y lo tercero, la tercera consecuencia grave de este problema es que yo estoy tomando otra vez decisiones a ciegas. ¿Por qué estoy tomando esas decisiones a ciegas? Porque es que yo no tengo los datos reales, porque no sé dónde están. No sé dónde están esos datos reales y cuando hago una pregunta de algo muy específico, no sé dónde ir a buscarlo. Entonces, habiendo ahondado sobre el problema, ya tenemos entonces lo que sería la solución a ese problema.
Cuando pues todo el mundo se dio cuenta que teníamos este problema de que muchas veces pasa que tenemos mucha información y no sabemos dónde ir a buscar una respuesta, se inventaron este tipo de tecnología que hoy en día conocemos como RAG. Estas siglas, estas tres letras, RAG, van a significar Retrieval Augmented Generation, que en español es recuperación aumentada o generación aumentada por recuperación. Básicamente, este tipo de tecnología lo que va a hacer es que va a combinar un modelo de lenguaje con información que yo le dé a ese modelo de lenguaje para que el modelo tenga un poco de contexto. Empecemos por ahí primero mencionando qué es un modelo de lenguaje. Entonces, un modelo de lenguaje, probablemente todos ustedes ya han interactuado con un modelo de lenguaje y lo hacen todos los días. Todo lo que es ChatGPT, Gemini, Cloud, todos estos modelos de lenguaje son aquellos con los que yo me comunico en lenguaje natural, en lenguaje humano, el modelo me entiende y me devuelve una respuesta en el mismo lenguaje natural y humano. Entonces, en el RAG, la idea es que a ese modelo de lenguaje yo le voy a dar mis datos, ya sean mis datos empresariales, ya sean mis datos de ventas de mi empresa de naranjas, ya sean los datos de manuales de uso, de fichas técnicas. Todos estos datos yo se los voy a dar a ese modelo para que él me ayude a generar respuestas de manera rápida y además me dé respuestas basadas en hechos y basadas en información que de pronto el modelo cuando lo entrenaron no tenía acceso. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa mucho, yo la verdad interactúo mucho con ChatGPT todos los días y a mí me ha pasado mucho que yo le pregunto algo a ChatGPT y me responde inadecuadamente. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto algo, por ejemplo, sobre un tema muy técnico de Python, a veces él no me sabe responder porque le toca ir a buscar en la web y no tiene realmente acceso a esa documentación técnica directamente y me responde inadecuadamente. Entonces, para ese problema está el RAG. Y básicamente el resultado que vamos a tener mezclando esa IA generativa con esos datos empresariales es que vamos a tener respuestas inteligentes que van a ser basadas en hechos y van a ser privadas porque voy a mantener mis datos privados. Entonces vamos a ahondar un poquito en cómo funciona esto, de la manera más sencilla posible, más conceptual posible y menos técnica para que no nos enredemos. La idea es que salgamos de acá sabiendo cómo funciona conceptualmente. Para hacer RAG vamos a tener 4 pasos fundamentales. El primero es preguntar. Entonces ese primer paso pues ya todos lo tenemos listo. Es cuando yo me siento a hablar con ChatGPT y le pregunto algo. Ese primer paso lo tenemos muy claro. Solamente que las preguntas que vamos a hacer ya no tienen que ser tan generales, sino que van a poder ser enfocadas en información que yo le voy a brindar al modelo. Entonces ese primer paso, preguntar. El segundo paso es que voy a hacer una búsqueda. El sistema o el flujo de RAG lo que va a hacer es que va a encontrar una forma segura de buscar dentro de mis documentos internos relevantes. Entonces, por ejemplo, yo en mi empresa de ventas de naranjas tengo unos documentos internos que van a ser, por ejemplo, manuales técnicos, información sobre naranjas, información sobre mis ventas diarias, información sobre mis empleados, que es información privada, y toda esa información yo la voy a poner de manera segura, accesible para el modelo. Para que cuando yo haga una pregunta, el modelo pueda acceder a esa información y responder basada en esos hechos que tienen la información. Lo tercero, ahorita vamos a hacer un zoom sobre ese segundo paso de búsqueda porque tiene un contexto teórico bastante importante. El tercer paso va a ser la carga. En esta carga, toda la información que se encontró en el paso 2, que era relacionada con mi pregunta, se le va a mandar a ese modelo de lenguaje para que este modelo de lenguaje genere una respuesta ya más adecuada. Entonces es como yo primero en el segundo paso busqué toda la información de los empleados de mi empresa de naranjas. Ahora esa información se la voy a dar al modelo de lenguaje para que genere ya sea un correo, para que genere un texto, para que genere un informe o para que haga la tarea que yo necesite. Entonces estos son como los 4 pasos simples en los que pasa este RAG. Y como les estaba diciendo, acá hacemos un pequeño zoom en el paso 2, que es ese paso de búsqueda. Hacemos un zoom, esto es un poco más teórico y conceptual, pero es bastante fácil de entender. El secreto que tenemos para poder tener el funcionamiento de este RAG es la vectorización. Esa vectorización va a ser un proceso que nos va a ayudar a poder hacer estas búsquedas de una forma mucho más fácil y sencilla. ¿Cómo funciona? Vamos a hacer una analogía muy fácil y sencilla de lo que es un vector. Vamos a suponer que yo tengo 10 documentos que quiero que la IA tenga para responder mis preguntas. Entonces tengo un manual de uso, tengo una ficha técnica, tengo información de empleados, tengo información de sucursales y todos esos documentos yo los voy a convertir en un punto. Ese punto, cada uno de ese punto
va a representar el significado de ese documento. Y esos puntos yo los voy a ubicar en un mapa. Entonces vamos a imaginarnos un Google Maps en donde yo tengo un montón de punticos, pero cada uno de esos puntos representa el significado o la semántica de cada documento. Entonces, como vemos acá en la imagen, tenemos 3 documentos, cada uno representado por un puntico, y va a haber unos más cercanos a otros. Esa cercanía va a significar similitud en cuanto a significado. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo todas las palabras que representan animales del abecedario en ese mapa de significados. Entonces voy a tener un montón de punticos que me van a representar a perro, león, gato, conejo, elefante. Y muy probablemente los puntos más cercanos van a ser perro, lobo, león, gato, porque van a ser animales mucho más parecidos. Entonces, así más o menos es como funciona un vector. Un vector es una representación numérica que va a contener el significado de un dato no estructurado. Que ese dato no estructurado puede ser una imagen, puede ser un documento, puede ser un video, puede ser un audio, pueden ser diferentes tipos de dato no estructurado. ¿Por qué esto es importante? Esto es muy importante porque antes la forma en la que hacíamos las búsquedas era con palabras clave. Entonces, para yo buscar en un documento algo específico, por ejemplo, yo quiero buscar Pedro Pérez, tengo que buscar exactamente Pedro Pérez para que lo encuentre. Eso es muy complicado porque a veces las cosas en los documentos pueden estar de formas diferentes. Puede que ya no aparezca solo Pedro Pérez, sino que aparezca Pedro Pablo Pérez. En ese caso, ese método de búsqueda no me va a funcionar. Y acá es donde entra la búsqueda por similitud, en donde yo ya no tengo que poner exactamente Pedro Pérez, sino que puedo poner algo similar y la búsqueda igual me va a devolver lo que encuentre más parecido. Esto es realmente entonces importante y realmente el RAG se fundamenta en esta búsqueda vectorial. También en la literatura la vamos a encontrar como búsqueda por similitud, búsqueda semántica o pues nombres así por este estilo. Acá abajo, por ejemplo, hay un ejemplo, pues no sé si lo alcanzan a ver la verdad, pero básicamente lo que dice es que yo puedo tener la palabra auto y vehículo. Si yo busco en un documento la palabra auto, puede que no esté como auto, sino como vehículo. Entonces ahí está la importancia de esa búsqueda por similitud. Bueno, entonces en ese proceso de vectorización también vamos a tener unos pasos. El primer paso va a ser que, por ejemplo, si yo lo voy a hacer con documentos, entonces va a ser tomar ese documento, fragmentarlo en pequeños pedazos de texto y esos pedazos de texto enviarlos hacia un modelo de inteligencia artificial. Este modelo de inteligencia artificial se va a llamar modelo de embeddings y ahí entraríamos en el paso 2. Este modelo de embeddings es un modelo que se va a encargar de tomar mis textos, mis documentos, mis imágenes, mis videos o el dato no estructurado que yo le pase y convertirlo a ese vector. Que recuerden, el vector va a ser ese puntico que va a almacenar el significado. Ya teniendo mis vectores, yo ya no tengo que lidiar con que es que tengo documentos de tamaños diferentes, tengo documentos con palabras diferentes, sino que yo ya voy a estar lidiando con puros vectores que son todos en el mismo formato. Esos vectores se almacenan. Yo los guardo como en una cajita que llamamos base de datos vectorial. Y esa base de datos vectorial me va a permitir que yo pueda guardar esos vectores y compararlos. Y al hacer esa comparación yo puedo hacer la búsqueda vectorial. Es decir, yo puedo comparar perro con lobo o puedo comparar el punto de gato con cachorro, con elefante y ver cómo se relacionan. Entonces, así es como funciona la vectorización, cómo funciona el vector search y en este vector search o búsqueda vectorial es que se fundamenta ese paso 2 que yo les decía de buscar. Si volvemos acá al RAG, el paso 1 era preguntar, el paso 2 era buscar. Esa búsqueda se hace utilizando esa tecnología de búsqueda vectorial, en donde yo me voy a mi base de datos vectoriales y comparo los diferentes vectores que tengo en esa base de datos con el vector de búsqueda que le estoy dando. Y pues los últimos pasos que eran cargar y responder. Voy a seguir adelante y les voy a mostrar este ejemplo de cómo cambia la inteligencia artificial cuando yo le agrego este RAG. ¿Cómo cambia? Pues si ustedes ven en el recuadro negro, bueno, no sé si ven, pero entonces yo les voy a leer. En el recuadro negro tenemos una pregunta que le hacemos a un modelo de lenguaje normal. Yo le pregunto hoy a ChatGPT, ChatGPT, ¿cuál es nuestra política de trabajo remoto? Y ChatGPT me va a responder, probablemente sí me responda algo, porque ChatGPT siempre responde algo.
pero me va a decir algo genérico, algo vago, algo que realmente no va alineado a lo que yo quiero que responda. Entonces, en este caso, él me dice, nuestra política generalmente establece que los empleados deben seguir las pautas estándar de trabajo remoto. Bueno, él me da una respuesta que tiene coherencia. ¿Qué pasa ahí? Ahí hay 3 problemas muy graves. El primero es que nos estamos arriesgando a la alucinación. Y la alucinación es lo que pasa cuando un modelo de lenguaje responde algo que no está basado en hechos. Y pues a ustedes les ha pasado todos los días cuando interactúan con ChatGPT, con Gemini, con cualquier modelo, que responden cosas que no son verdad. Esa es la alucinación. Entonces, cuando yo hago estas preguntas sin darle ningún contexto al modelo, me arriesgo a tener una alucinación muy alta. Lo segundo es que yo no sé de qué fuente está sacando él esos datos para darme la respuesta. Y pues eso es bastante grave porque yo no sé basándose en qué él me está dando esa información. Y lo tercero es que pues me va a dar una respuesta que es genérica y que es poco confiable. Entonces, ahí vemos una diferencia muy grande a si yo hago el RAG y le doy acceso a todos mis datos de información empresarial. Yo le voy a dar acceso a todos esos documentos en donde yo tengo mis políticas de trabajo remoto, la información de mis empleados, las políticas de la empresa, y el modelo va a saber cuál es el contexto con el que debe responder. Él acá, por ejemplo, me está diciendo, según la política de recursos humanos, sección 4.2, y me está dando exactamente cuál es la fuente de la que sacó esa respuesta. Esto ya es algo mucho más acertado, que me va a ayudar a resolver sobre todo el problema de la alucinación. Entonces ahí también un poco el mensaje es, cuando ustedes estén teniendo un problema con un modelo de lenguaje que les está dando información que no es basada en hechos, pues intenten darle de pronto un poco de contexto de lo que ustedes quieren. Por ejemplo, en ChatGPT, subirle un documento que contenga un poco más de información sobre lo que le están pidiendo. Decirle exactamente dónde buscar. Entonces, esas cosas pues ayudan mucho a bajar la alucinación y esa es una de las grandes ventajas del RAG. Acá hay un pequeño videito en donde básicamente es un chatcito que tiene RAG y ese RAG pues tiene una base de datos vectorial en donde están guardados todos los documentos internos de una empresa. Vamos a decir que es una empresa ficticia. Entonces, a este chat yo le pregunto primero, supongamos que yo soy una agente de call center que está tratando de buscar información de cómo contestar las llamadas. Entonces, lo primero que le pregunto es, ¿qué es lo primero que yo debo decir cuando contesto una llamada? Si yo le pregunto a ChatGPT, él me va a responder probablemente. Pero lo que veíamos en el caso anterior, él no me va a responder algo que esté basado en hechos o en información real. Él lo que me va a responder es algo muy genérico. Mientras que acá, en este caso, si ustedes ven, él me dice, cuando contesto una llamada debo decir, buenos días, bienvenido a Empresa X. Y abajo me da incluso la fuente de la que sacó esa información. Acá, digamos, es muy importante, por ejemplo, este chat tiene de fondo muchos documentos. Él no tiene un solo documento. Pero por la búsqueda vectorial, así yo pregunte de formas diferentes, él va a ser capaz de encontrar entre los diferentes documentos que es lo más similar a lo que yo le estoy preguntando. Acuérdense que los vectores representan ese significado de esos documentos. Entonces él va a comparar lo que yo estoy diciendo con el significado de cada uno de los documentos que tiene guardados. Y de esa forma él va a ser capaz de responder mis preguntas basadas en el documento específico que debe utilizar. Acá, por ejemplo, le preguntamos cuál es la línea telefónica a la que los usuarios deben llamar. Y él contesta basado en un documento que también encuentra en esa base de datos. Entonces, ahí pues como volviendo a la arquitectura de RAG y dándoles como un resumen de todo lo que ya hemos hablado, la arquitectura básicamente tiene estos 5 pasos. Primero, tenemos unos documentos que pueden ser PDFs, pueden ser textos, pueden ser Excel, pueden ser diferentes tipos de documentos, incluso pueden ser correos electrónicos o diferentes cosas. Yo voy a tener un segundo paso que va a ser la vectorización. Esa vectorización va a ser ese proceso en el que yo les decía, ese texto, ese documento, ese PDF, yo lo convierto a un punto que representa su significado. El paso 3 es que esos puntos con esos significados los guardo en una cajita que voy a llamar base de datos vectorial. Y en esa cajita yo voy a hacer el paso 4 que va a ser la búsqueda semántica. Yo voy a comparar lo que sea que me está preguntando el usuario con todos los puntos que tengo guardados en esa cajita. ¿Y cómo los comparo? Mirando la distancia. En ese mapa de significados, ¿cuál es el punto que se acerca más a lo que yo estoy preguntando? Y por último, los puntos más similares o los más cercanos se los voy a enviar a mi modelo de lenguaje para que él me cree una respuesta mucho más acertada, que me redacte un párrafo, que me redacte un correo, que me redacte un informe. Eso lo va a hacer el modelo de lenguaje, la IA generativa,
pero usando la información que le estoy dando como contexto. Ahí, pues ya como casi para terminar, también pues les quería mostrar como quién está utilizando esto en el mundo real. Ya vimos cómo funciona, ya entendimos más o menos cuál es la tecnología que hay por debajo, pero cómo se usa esto en la vida real. Lo primero es que en las empresas, pues todas las utilidades que ustedes se imaginen. Entre tantas de esas utilidades encontramos los asistentes internos, por ejemplo, de recursos humanos, o los asistentes de políticas, que muchas veces dentro de una empresa tenemos en el Teams un asistente que contesta preguntas sobre la empresa o sobre procedimientos internos de la empresa. Eso funciona con RAG. O cuando en una página web hay un asistente de inteligencia artificial que contesta preguntas sobre la empresa, eso funciona con RAG. También el soporte al cliente automatizado, lo que les digo pues de las empresas con sus asistentes en las páginas web. Y también los chatbots de ventas, que cuando yo entro, por ejemplo, a una página de una tienda, automáticamente se me abre una pestañita de un chatbot que me empieza como a sugerir de pronto productos. Eso también funciona con RAG. En la industria del gobierno se utiliza mucho para los documentos regulatorios. Los documentos regulatorios son horribles porque todos son iguales y son un montón de leyes y un montón de artículos y un montón de cosas. Y si yo quiero buscar algo muy específico, me voy a demorar millones de años. Con RAG yo guardo todos esos documentos en la base de datos vectorial y después hago la búsqueda de una manera mucho más rápida y sencilla. También funciona mucho para preguntas legales y de cumplimiento. Y en educación, pues para navegar documentos de investigación, asesor de políticas académicas y todo esto. Estos son solo ejemplos de algunas de las industrias que lo utilizan, pero pues todas las industrias podrían encontrar un uso en este tipo de tecnología. Ahí el RAG, que es el procedimiento que ya les expliqué, que lo vemos allá en el dibujito, en el diagramita, de que alguien pregunta, va y busca la base de datos vectorial, la pregunta se responde con base a esos documentos y un LLM pues me da ya un párrafo o un texto generado. Ese RAG es una aplicación específica de esa búsqueda vectorial o vector search. Pero esa búsqueda vectorial no solamente funciona cuando yo estoy hablando de textos. Como les decía, también puede funcionar, por ejemplo, con imágenes para la búsqueda visual de productos. Entonces, cuando yo entro a una tienda de zapatos y a esa tienda de zapatos le subo una imagen de unos zapatos que yo vi por ahí que me gustaron mucho. Y la tienda de zapatos me devuelve los zapatos que son similares. ¿Qué se hace por debajo? El motor compara los vectores similares a lo que yo le envié. La gestión de tiempo de ofertas, la gestión de ofertas en tiempo real, que es por ejemplo cuando yo entro a Google y me empiezan a salir un montón de publicidad de unas cámaras que yo estaba buscando la semana pasada. Eso también funciona con búsqueda vectorial. La detección de transacciones fraudulentas. Cuando un banco de pronto me niega una compra con la tarjeta de crédito, porque vio que estaba como sospechosa. Eso también funciona con búsqueda vectorial, en donde básicamente las transacciones fraudulentas que hubo en el pasado son almacenadas como vectores para después guardarlas y compararlas con las transacciones en tiempo real que se están haciendo. Y las que sean muy parecidas me las va a bloquear porque las pone como sospechosas. También la detección de defectos de producto. Este funciona muy similar al de las imágenes de los productos que yo compro. Y es que, por ejemplo, en muchas empresas de manufactura, en fábricas, se tienen cámaras que toman la imagen del producto que se está manufacturando. Después de esa imagen se compara con imágenes anteriores de productos que están bien manufacturados o mal manufacturados y se mira a cuál de los dos, si a los buenos o a los malos, es más similar. Entonces, ese es otro caso de uso de esa búsqueda vectorial. Ya, pues por último, esta búsqueda vectorial, yo necesito para poderla hacer necesito una base de datos vectorial y para eso pues desde Oracle tenemos nuestro nuevo motor de base de datos que es Oracle 26 AI, que básicamente lo que nos permite es almacenar esos vectores y pues nos trae la posibilidad de hacer esa búsqueda vectorial. Y pues digamos que uno de los grandes casos de éxito que nosotros como Oracle, con Oracle Database tenemos acá en Colombia es el caso de éxito de Rappi. Rappi antes, si ustedes ven la aplicación, Rappi tiene una pestañita de búsqueda, pues tiene una barrita de búsqueda. Esa barra de búsqueda antes funcionaba con una búsqueda basada en palabras clave. ¿Cómo funcionaba esto? Si yo quería buscar una ensalada, yo tenía que poner ensalada y Rappi me iba a devolver todos los productos que en su nombre, en su descripción, tuvieran la palabra ensalada. ¿Cuál es el problema que hablábamos ahorita? Yo tengo dos palabras que son similares, auto y vehículo, pero si yo no busco exactamente por la palabra auto, entonces no me va a aparecer. Si yo no busco exactamente por la palabra ensalada, entonces no me va a aparecer la ensalada que yo quiero. Esto era súper grave para Rappi porque ¿qué pasaba? Un usuario entraba a buscar un producto, no sabe cómo aparece en la aplicación y se cansa de buscar y sale y no compra nada. Entonces esto genera pérdidas. ¿Qué hicimos con Rappi?
con Rappi nos pasamos a nuestra base de datos Oracle Database, implementamos esta búsqueda vectorial, en donde todos sus productos, toda su información histórica se almacena como vectores para que cuando yo haga una consulta pueda encontrar el motor de manera fácil y sencilla lo que sea que yo estoy buscando. Entonces acá les grabé un ejemplito en donde yo quiero encontrar algo que sea saludable. No necesariamente el nombre del producto tiene que decir saludable, simplemente por similitud el motor me va a devolver las cosas que sean saludables. Entonces ahí vamos a ver, ahí vamos a ver en la búsqueda que yo busco algo saludable. ¿Y el motor qué me va a devolver? Pues lo que identifique que en significado es similar a saludable. Entonces me empieza a devolver bowls, ensaladas, me empieza a devolver pues puras ensaladas más que todo y bowls. Y pues todo lo que diga natural o que diga nativo o que tenga pues así palabras que puedan relacionarse con saludable, me lo va a devolver. Este es un gran caso de éxito porque para Rappi esto significó bajar en un 40% la latencia o la demora en las búsquedas que un usuario hacía. Y también mejoró en un 25% la conversión de ventas. ¿Qué significa eso? Que la conversión de ventas es cuando un usuario entra a la aplicación y se convierte en una compra efectiva. Esto no me lo inventé yo, pues estas métricas, ahí les dejo el QR por si lo quieren escanear y buscar el video donde se explica todo el caso de éxito con Rappi. Ya por último, pues acá les dejo un QR donde pueden escanear para encontrar toda la información de cómo pueden acceder a estas tecnologías de manera gratis. En Oracle Cloud tenemos un periodo gratis en donde ustedes pueden usar todas estas tecnologías. Incluso en Oracle Cloud también podemos tener de manera gratuita por siempre una base de datos Oracle Database que nos va a permitir implementar esta tecnología, todas estas tecnologías de inteligencia artificial y vamos a tener una base de datos gratis por siempre. Entonces, para que se conecten y no pierdan la oportunidad de probar todas estas tecnologías.